Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es la familia 35? La familia 35 es un grupo de manuscritos griegos, manuscritos de texto continuo, porque hay manuscritos que se llaman leccionarios, están también en idioma griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y a medida el original y las copias del original, que salió de la mano de los autores originales de Pablo, de Juan, de Marcos, de Lucas, a medida esos originales y sus copias se iban desgastando, entonces hubo un grupo de personas que se dedicaron y se dedicaban a transcribir los manuscritos para precisamente preservar el texto contenido en esos manuscritos. Hoy en día solo tenemos copias de manuscritos, pero tenemos suficiente cantidad, tenemos 2000, más o menos 2500 copias, un poco más. Pues resulta que la familia 35 comprende 437 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tienen un texto común. Se parecen tanto entre sí, y esto se sabe desde hace 100 años. De 100 años para atrás no se sabía, pero de 100 años para acá ya se sabe que este grupo de manuscritos es el grupo con dos características. Es el grupo más grande y que tiene el texto más coherente. Ahora, esto de coherencia es una palabra técnica. Coherencia significa que tienen el mismo texto. Por ejemplo, para algunas cartas pequeñas de Pablo hay varios manuscritos, muchos, que tienen exactamente el mismo texto. Y ustedes pueden preguntar, y no es que todos tienen el mismo texto. Pues resulta que como el copiado es a mano, entonces hay diferencias entre los manuscritos. Pero también como fue copiado por seres humanos, entonces hay veces que el texto fue editado, manipulado, y le quitaron palabras y le metieron palabras. Debido a esas dos razones, la manipulación intencional del texto, como sin intención equivocarse, ¿sí? Debido a esas dos razones es que existen diferencias dentro de los manuscritos griegos, pero el grupo de manuscritos llamado Familia 35 es el grupo de manuscritos más grande que comparte el mismo texto y es el grupo de manuscritos cuyo texto de cada manuscrito es más coherente entre sí. Es tan coherente que la academia actual, que dentro de la academia hay cristianos y hay no cristianos, porque estas cosas, un ateo puede meterse a estudiar estos asuntos del Nuevo Testamento griego y muchos lo hacen. Entonces, la academia le tiene sospecha, la sospecha de que es una creación, ellos dicen, del siglo XII, del siglo XIII, ¿sí? Y que fue copiada en ese tiempo para esa época. O sea, que alguien vio varios manuscritos y dijo, no, voy a hacer un resumen lo que yo pienso que es la palabra de Dios. Y agarró, y aquí, entonces voy a poner lo que dice ahí. Y acá voy a poner lo que dice el otro. Y acá voy a poner lo que dice este. ¿Sí? Entonces es una recensión, que es la palabra técnica, o una edición, es una creación de un texto nuevo, ¿sí? Distinto al original. Entonces, la academia dice que la familia 35, que se llamó KR, ya les voy a explicar eso, que la familia 35 es una recensión del siglo XII, que fue la última recensión.
Ya vamos a ver más adelante qué es aparte de eso, qué es lo que dice la academia, ¿sí? Entonces, este grupo de manuscritos, el texto entre ellos se parece tanto entre sí que se puede derivar un texto común sin problema, sin tener que andar, digamos, adivinando cuál es la palabra correcta. Porque como casi todos se parecen, entonces no hay que aplicar crítica textual para derivar el texto de la familia 35. Ahora bien, el texto resultante, después de comparar todos esos manuscritos y de derivar el texto común, pero ahí no le estamos quitando ni poniendo a la palabra de Dios, ahí solo estamos viendo cuál es el texto común. Eso se puede realizar de forma objetiva, de forma empírica, de forma demostrable y de una forma que cualquiera puede repetirlo y llegar básicamente al mismo resultado, al mismo arquetipo, al mismo texto de ese grupo, el texto común de ese grupo de manuscritos. Entonces, eso es la familia 35. ¿Por qué es importante la familia 35 y su texto? Importante porque este grupo de manuscritos que tienen un texto común, a partir del cual fueron copiados, ¿sí? La idea es esa, que hay un texto común y fueron copiados hasta llegar a las copias que tenemos hoy en día. Ese texto en común, por definición, es anterior a la fecha de esas copias. Esas copias son del siglo XI al siglo XVI. El texto es anterior al siglo XI. Es anterior por definición porque es un texto común de todos esos manuscritos. Bien, ahora entonces, la importancia es que ese arquetipo o texto común tiene variantes o palabras griegas, tiene variantes que solo aparecen en la familia 35 y en manuscritos del siglo tercero y cuarto. Esos manuscritos del siglo tercero y cuarto son los más antiguos. Esos manuscritos no contienen el arquetipo de la familia. El arquetipo de la familia existen manuscritos del siglo XI al XVI, pero el arquetipo es anterior al siglo XI por definición y por lógica. Entonces, estos manuscritos del siglo II y del siglo III son, son disimilares, disparejos. Entre sí no se parecen. Se parecen un poco, pero son tan disparejos entre sí que los críticos textuales que se basan solo en esos manuscritos antiguos dicen, no, es que en el siglo II y III no había un texto común. Se había desaparecido a saber qué pasó con el texto real que escribieron, no los manuscritos, el texto real que escribieron los, los autores originales. Ese arquetipo de la familia 35 tiene lecturas que aparecen en documentos antiguos del siglo II y del siglo III. Pero esas lecturas son propias de la familia. Entonces, la familia es un 16% de todos los manuscritos. Más o menos un 17-18% de los manuscritos bizantinos, que son el 95%. ¿Sí? De todos los manuscritos, el 95% se le llama bizantino y menos de un 5% se le llama alejandrino. Los textos del siglo II y del siglo III, que vienen a ser desde un pedacito así,
hasta menos de una página, ¿sí? No hay textos completos, no hay textos completos de todo el Nuevo Testamento del siglo segundo, no hay. Del siglo tercero, no hay, no hay. Está pedaceado y es bien escaso. Ya del siglo cuarto sí hay. El Códice Sinaítico y el Vaticano. El Códice Sinaítico tiene los 27 libros del Nuevo Testamento en griego y el Códice Vaticano tiene casi los 27 libros. Esos dos códices son los más antiguos y completos, son los más antiguos y completos, y son de corte alejandrino por el tipo de variantes que tiene. Al momento de hablar, yo entiendo que hay personas que saben más de este tema, hay personas que es primera vez que escuchan todo esto. Entonces entiendo el propósito del canal es hablar de estas cosas, ¿sí? Lo estoy haciendo de la forma más sencilla posible, por eso me estoy tardando bastante tiempo. Entonces, en el canal aparecen varios videos explicando todo esto. Ahí les he puesto como episodios, desde el episodio 1 a creo que más o menos el 60, es una secuencia. Si ustedes ven todos esos videos de a poquito, con perseverancia, porque les va a tomar bastante tiempo, entonces van a saber de qué estoy hablando y van a comprender. Creo que el video episodio 48 habla solo de la familia. Pero si ustedes se van a ese de un solo, tal vez no lo logren comprender. Por eso hice los 47 anteriores y los 20 y pico posteriores a ese video. Pero aquí de lo que quiero hablar es de qué se trata la familia 35 y por qué es importante. El arquetipo, el texto común de esa familia, viene a ser un texto antiguo, tan antiguo como esos manuscritos del siglo II y del siglo III, que solo hay partecitas o capítulos, ¿sí? Y es tan antiguo definitivamente como el sinaítico y el alejandrino. ¿Por qué? Porque si bien la familia es un 16-18% de todos los manuscritos, alrededor de la familia, si la familia está en el centro, en el core, alrededor de la familia hay, hay, hay un 80% de manuscritos bizantinos que no tienen esas variantes de la familia 35. Es decir, que cuando la familia dice una cosa, los otros 80% dicen otra cosa diferente. Entonces, eso hace distintiva a la familia. Es como que ustedes tengan unas tarjetas de fútbol de los mundiales y le diga el papá, mira, te compré estas 1000 tarjetas. No sé cuántas son, 1000, digamos. No son todas, pero no sé de qué equipo son, ahí los clasificas. Y viene el niño y dice, porque le encanta el fútbol, entonces dice, voy a apartar aquí los que son de un país, todos los que son del otro, todos los que son del otro, pero no le sale completo, entonces después dice, no, voy a apartar, digamos, un niño es un niño, los que tienen barba, los que no tienen pelo en la cabeza, los que tienen pelo rubio, y entonces los puede clasificar según sus características. De la misma forma, uno puede clasificar los manuscritos griegos según las palabritas que traen. En particular, a esas palabritas que son diferencias entre los manuscritos, a eso se le llama una variante. Hay más de 600 variantes propias de la familia 35. Lo voy a poner un ejemplo hipotético. Digamos que un manuscrito diga, Juan fue al mar, y eso sea lo mismo que digan 10 manuscritos más. Digamos que otros manuscritos digan, Pedro fue al mar, y otros manuscritos que digan, Pedro y Juan fueron al mar. ¿Cuántas variantes tenemos ahí? 3. Una dice Juan, otra dice Pedro, otra dice Pedro y Juan, que es una conflación.
Se unen las dos. Pero ¿qué tal si la variante original era Pedro y Juan y alguien se saltó y copió Pedro? Y otros se saltaron y copiaron Juan. ¿O qué tal que alguien que vio Pedro y que vio Juan en los otros dice, no, yo creo que al principio eran los dos? Y agarró y combinó y puso Pedro y Juan. No se sabe, así, por sentido común, por tratar de ver, no se sabe a ciencia cierta de esas tres cuál es la correcta. Eso es crítica textual, ¿sí? Querer discernir cuál es el texto, ¿sí? Entre las diferencias, y esas son variantes. Entonces, dentro del texto griego de la familia, del arquetipo, hay más de 600 variantes que solo aparecen en ese grupo de manuscritos. Y de esas 600 variantes, más o menos la mitad solo aparecen allí en una pequeña porción de manuscritos del resto de los manuscritos bizantinos, que la familia son manuscritos bizantinos, pero estamos hablando que hay manuscritos bizantinos dentro de la familia y fuera de la familia. Si estamos hablando de eso, que dentro de la familia son un 20% y afuera son un 80%, para hablar así de números redondos, para mejor comprensión. Entonces, esa variante dentro de ese 20% de manuscritos que se llama familia 35, que son bizantinos, no están en el resto de la masa bizantina, pero sí están en los manuscritos antiguos del siglo II, III y IV. Eso retrotrae, eso tira a la familia a que existía en el siglo II, III y IV, aunque la edad de sus manuscritos son que fueron manuscritos copiados que son de escribas del siglo XI al siglo XVI después de Cristo. Pero es que la fortaleza de la familia no está en la edad de los manuscritos, sino en la edad del texto que esos manuscritos preservan. Esos manuscritos fueron copiados para preservar el texto, para eso, no para otra cosa, no para difundirlo porque era un texto creado recensional, no. Ese no es un texto del siglo XII, porque tiene lecturas del siglo II y del siglo III y del siglo IV. Particularmente, el doctor Wilbur Pickering, que es el especialista que sabe de estas cosas, dice que él puede llevar a la familia con seguridad al siglo III. Sí, no al siglo II, al siglo III. Por lo menos al siglo IV, que es la edad del Sinaítico y del Vaticano. Pero no solo eso, sino que esas, esas lecturas antiguas que aparecen en los, eh, en los papiros y en los códices antiguos, por eso son lecturas antiguas porque aparecen ahí, y en la familia, no tienen patrón. Si no hay patrón, no hay dependencia. Si no hay dependencia, es un arquetipo independiente. ¿De qué estamos hablando? Porque primero dijimos que lo importante es que ese grupo de manuscritos tiene un arquetipo. Luego, que ese arquetipo es antiguo. Y ahora estamos diciendo que es independiente. ¿Cómo sabemos que es antiguo y que es independiente? Sabemos que es antiguo porque sus lecturas específicas aparecen en manuscritos antiguos y no en manuscritos fuera de la familia, bizantinos fuera de la familia. ¿Sí? Son lecturas propias de la familia, son lecturas específicas que identifican a la familia y que aparecen en manuscritos antiguos. Pero ahora estamos introduciendo un tercer concepto. Primero es que hay un arquetipo y segundo que es antiguo. Ahorita estamos introduciendo el concepto de que es independiente. ¿Qué significa? Resulta que eh,
eh, no hay un solo documento antiguo que contenga todas esas variantes antiguas. Está ah, disperso, está disperso en esos documentos antiguos, lo que significa que no es una creación del siglo XI o del siglo XII, como dicen los académicos actuales, que dicen que se parece mucho porque es una edición creada en el siglo XII, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esas lecturas propias de la familia, o sea, supuestamente el que lo hizo, supuestamente, lo hizo distinto a los demás bizantinos, ¿verdad? Porque él estaba haciendo algo nuevo. ¿Qué sucede? Él tuvo que tener en su mano el papiro 66, el papiro 75, el códice sinaítico que estaba en el monasterio Santa Catarina, que fue descubierto por Tischendorf hasta más adelante, en el siglo XVIII por ahí. Tuvo que tener en su mano el Códice Vaticano, ¿sí? Eh, que estuvo empolvándose, engusanándose, porque el cuero se lo comen los gusanos, en la librería del Vaticano, por eso se llama el Vaticano, y nunca fue utilizado para la liturgia, aún dentro de la Iglesia Católica. Entonces, él tuvo que haber tenido en mano cada uno de esos códices y papiros que estaban en las arenas de Egipto, que ahora los tenemos por asuntos de la arqueología. Pero él no pudo haber tenido esos manuscritos a mano para crear ese texto hechizo, o sea, hecho a mano, hecho por creación propia. Él no pudo tener todos esos manuscritos para escoger de uno voy a poner esta, de otro voy a poner esta, de otro voy a poner esta, porque no hay patrón. Entonces, como no hay patrón, significa que el supuesto editor de ese texto de la familia 35 del siglo XII, que no es lo correcto, pero es lo que dice la academia, y ahí para la discusión. Entonces, de parte de ellos, ¿verdad? Entonces, como no hay patrón, eso obliga, por lógica, que el supuesto editor tuvo que haber tenido todo ese racimo de documentos delante de él. Y eso es imposible, porque estaban en Egipto y porque estaban enterrados en bibliotecas, en monasterios o debajo de la tierra. El 40% de los papiros que son de tipo alejandrino, los sacaron de un solo sitio, que era un basurero. El 40% de los manuscritos son de Oxirrinco, que es un basurero de una ciudad en Egipto. Entonces no hubo recensión, porque no hay patrón. De dónde sacó las variantes? Que son variantes antiguas. ¿De dónde las sacó? Entonces la mejor explicación es que el texto en sí era antiguo, porque no hay patrón. Tampoco hay dependencia. Es decir, el arquetipo, no el manuscrito 35. La gente piensa que la familia 35 es porque es lo que está en el manuscrito 35, que los manuscritos tienen nombre. Y la gran mayoría de ellas no tienen nombre, tienen un número, un código. Hay un manuscrito que es el 35 dentro de la clasificación, que es parte de la familia, pero ese solo es uno. Yo estoy diciendo que hay 437 manuscritos que son parte de la familia, no solo uno. El texto de la familia 35 no es solo el que aparece en ese manuscrito, es el texto común de una multitud de testigos. Y ese texto con variantes antiguas que aparece en manuscritos antiguos no tiene patrón, tampoco tiene dependencia. Si no hay patrón, no hay dependencia. Es decir,
No hay forma como alguien, voy a copiar lo de ese manuscrito antiguo y lo voy a copiar hoy en el siglo XII para crear un texto nuevo. No hay dependencia. El texto, el arquetipo de la familia, que es lo más importante de la familia, es el arquetipo común por las características que tiene este arquetipo. Y claro, los manuscritos tienen características muy, muy particulares que también son importantes. Pero ahorita quiero que entiendan que cuando yo digo la familia 35, me refiero no al manuscrito 35, sino al arquetipo compuesto por más de 400 manuscritos. Entonces, ese texto es independiente de las demás líneas de transmisión textual. ¿Qué significa eso? Que cuando la familia dice rojo, el resto de los bizantinos, porque se clasifica bizantino, pero hay un 80% que no son de la familia, o sea, dentro del 100% de los bizantinos, hay un 20% que es familia 35 y un 80% que no. Hay un anito alrededor de un 3 a un 5% que son mixtos. Son de la familia de forma marginal y tienen un texto mixto entre la familia y el resto de los bizantinos. Pero, entonces, cuando la familia dice rojo, el resto de los bizantinos dicen azul. En otro verso, cuando la familia dice azul, el resto de los bizantinos dice rojo. Entonces, hay una separación. Hay una separación. Y hay momentos en esos más de 600 variantes que conforman el perfil de la familia, que solo la familia tiene esas palabras. Hay momentos que la familia está sola. Es una variante que no aparece ni en el resto de los bizantinos, ni en los manuscritos alejandrinos, sino que solo aparece allí en la familia. Entonces, es un texto que tiene eh, variantes específicas que aparecen en los manuscritos antiguos y que no aparecen en el resto de los bizantinos. Y son lecturas que no tienen un patrón y son lecturas, es un arquetipo independiente. Si el arquetipo es independiente, significa que coexistió con otras líneas de transmisión. Si la masa bizantina que von Soden, Hermann von Soden la llamó KR y a la familia 35 la llamó perdón, a la familia 35 la llamó KR, pero al resto de la masa bizantina le llamó KX. Entonces, a partir de ahorita en el video vamos a hablar de KX como el resto de los manuscritos bizantinos que no son familia 35. De KX son el resto de los manuscritos bizantinos. Entonces, resulta que este, este, este arquetipo trae lecturas que no aparecen en los manuscritos KX. Son lecturas propias de la familia. Y no solo eso, los manuscritos de este arquetipo de la familia, que son 400 y pico manuscritos, están distribuidos en todo el mundo del Mediterráneo. No son solo de una parte, como los manuscritos alejandrinos, que son propios de Egipto. Egipto es un lugar sui generis, porque ahí apareció el gnosticismo, apareció la escuela alegórica en Alejandría. Y si tenés una interpretación alegórica, no necesitas tener un texto exacto. ¿Sí? Cualquier texto te sirve porque estás interpretando alegóricamente. Lo otro es que en los manuscritos antiguos, como en el papiro 75 y 66, hay evidencia de que esos escribas no sabían griego, porque el uno copiaba letra por letra y el otro copiaba sílaba por sílaba. Y nadie que sabe un idioma copia un documento
en ese mismo idioma, letra por letra. Copias frase por frase, o sea, mucho palabra por palabra. Entonces, aunque hay, aunque hay una buena, un prestigio en Alejandría, porque se sabía griego, había una escuela de academia, estudiaban los escritos de Homero y muchas otras cosas, ¿verdad? A pesar de eso, estos papiros, por lo menos estos dos que les estoy hablando, fueron escritos por gente que no sabía griego, fíjense. Y el Vaticano y el Sinaítico, particularmente el Sinaítico, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento en griego, tiene 27,000 correcciones. O sea, que alguien lo revisó, puso una tachita y puso lo correcto, según él, según el corrector. Entonces, no son manuscritos de calidad, no son manuscritos de calidad. Tanto el Vaticano no es un escrito de calidad. Tiene muchas omisiones. Se pierde frases que finalizaban de la misma forma, a eso se le llama homo io teleuton, frases que de varias palabras que comenzaban de la misma forma, a eso se le llama homo io arcton. Entonces tiene un montón de defectos de copiado. A pesar de eso, son los favoritos de la crítica textual solo por la edad. Pero ya vimos que la importancia de esos manuscritos es que le dan la edad antigua al arquetipo de la familia. Y este arquetipo son más de 600 variantes. Este forma el perfil de la familia. Es una forma de cómo yo puedo identificar si un manuscrito es parte de la familia o no lo es. De esas 600, más de 600 variantes aparecen solo en los manuscritos bizantinos de la familia, pero no aparecen en el otro 80% de los manuscritos bizantinos. Y esa es la importancia del texto de la familia 35, que es un texto que se puede derivar por una metodología objetiva. La propia, la propia coherencia que existe entre los manuscritos es tan alta la coherencia que no tenemos que escoger cuál palabra es la correcta, porque al copiar la gente comete errores y es normal y es de seres humanos, pero no todos cometen el mismo error. Entonces, como no todos cometen el mismo error, se puede saber cuál es el texto común. Y entonces, todo esto, entonces la familia fue identificada a principios del siglo pasado por Hermann von Soden y le puso KR. Esta familia fue desechada pensando que había sido un texto nuevo editado del siglo XII. Y ese fue el conocimiento que permaneció hasta que a finales del siglo XX, el doctor PH en lingüística y teólogo del Nuevo Testamento, él, el que trabajó de traductor en las misiones en Brasil, él revisó el texto, los manuscritos de la familia y se sorprendió al ver que se podía tener un arquetipo definido sin tener que manipular nada. Y él ha estudiado este tema por décadas. Entonces, él en 1915, él publicó la segunda edición de ese texto griego, basado en los manuscritos de la familia 35, que fue cuando yo conocí eso. De allá para acá estamos a mediados de 2023, han pasado 8 años. En esos 8 años, el doctor Pickering ha seguido investigando y ha casi duplicado la evidencia a favor de la familia, la evidencia de la familia que resulta estar a favor de la familia. Ha duplicado la evidencia, el cuerpo de evidencia. Y sin duda, es algo
es algo propio, es algo, nadie se lo esperaba, que hay muchos manuscritos que tienen el mismo texto en varios libros. Sí, entonces sí hay diferencias entre los manuscritos, pero existen manuscritos que tienen justo el mismo texto. Y esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Yo vi eso, vi las diferencias entre el texto tradicional y las versiones modernas, vi la metodología de la familia, estudié la metodología y el texto mayoritario, el texto de la prioridad bizantina, y llegué a la conclusión de que el que tiene las mejores presuposiciones, la mejor metodología, incluso el mejor texto, es el arquetipo de la familia 35. Y con esto finalizo esta breve disertación, si le podemos llamar así, esta breve disertación, eh, tomando un poco de todos lados, ¿sí? Que habla acerca de qué es la familia 35. Y esto quiero que quede claro porque tal vez ustedes no tienen tiempo para ver todos los videos o para leer o no saben inglés para leer en inglés toda la evidencia a favor de la familia. Yo sé, todos estamos ocupados y tenemos cosas que hacer y bueno, hay cosas importantes en la vida. En algunos momentos hay que dedicarle tiempo a algunas actividades que son esenciales. Por la gracia de Dios, yo siento que Dios me ha guiado hacia estudiar este asunto. Entonces, cuando yo supe eso en el 2015, me propuse lograr una traducción al español. Esa traducción al español la logré hacer en 4 años. 4 años que trabajé en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Casi todos los días. Y los fines de semana prácticamente todo el día. Para pasarlo de griego a español. Con las múltiples ayudas que hay hoy en día. Entonces, ese texto y las diferencias con otras versiones y ediciones y manuscritos está, está traducido con las notas al pie de página. Y eso yo se los puedo enviar si ustedes me mandan un correo a la dirección Eduardo Flores, que es mi nombre, UGC, U de uva, G de gato y C de casa. Eduardo Flores, UGC, sin puntos, en minúscula, @yahoo.com. Si ustedes me mandan un correo solicitando, yo les puedo enviar eh, la versión tanto de lectura, que no tiene notas al pie, como la versión de estudio, que tiene el texto de la familia traducido al español y en las notas al pie de página todas las variantes importantes traducidas al español también. Así que eso es todo por hoy. Me parece importante dar este resumen debido a que he aumentado el número de videos y ahorita estoy hablando de todo un poco. Entonces quería que esto quedara claro para las personas que recién se están añadiendo y que preguntan qué es la familia. Y lo hago también porque hay un suscriptor que preguntó que si el texto de la familia 35 es el que aparece en el manuscrito 35. Sí, pero no está basado en ese manuscrito, está basado en, en la comunidad de manuscritos, que son más de 400. Y por eso tenemos una, una base firme. Así que yo voy a seguir hablando de estos temas, Dios mediante, el resto de este año, en los próximos años, para aclarar al mundo de habla hispana todo este asunto del, eh, de las variantes, del texto griego del Nuevo Testamento y de cómo resolver el problema de las variantes, de las diferencias que hay entre las traducciones y cómo resolver el problema. A dónde está el texto y quién tiene la razón. Así que mis hermanos, yo los dejo con eso. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.
No se olviden de darle like, ¿verdad? De comentar, hacer preguntas. Me gustan las preguntas. No se olviden de compartirlo porque les digo, este tema nadie más lo está hablando, nadie más. Y es importante que la gente conozca de estas cosas. Y suscríbanse. Con gusto yo estoy para servirles. Así que, en nombre de Dios, que el Señor los bendiga. Pasen un bonito día.